Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. Y regresamos aquí a Despierta. ¿Y a la perdición de qué? De los bares de copa. Freddy, vamos a estar allá hoy. Vamos a estar allá hoy en la tardecita. ¿En el Sabina Bar? Efectivamente. Buenos días, Nelson, ¿Qué hay en el Catherine. Sabina Bar? Ya, ¿Cómo que hay en el Sabina Bar? No, que yo tengo una Hoy es jueves en Sabina Bar. Yo tengo una invitación esta noche ¿En Sabina Bar? con Colita. ¿Cómo? ¿Cómo? Alejandro, el pianista. Él me Sí. invitó, pero claro, yo no Pues voy a mira, ir. no sabes. Tú ves, esto me refuerza Una la linda tesis. coincidencia. Yo no voy a entonces. coger en la noche, que a las 11 de la noche. Yo lo siento, pero nos ¿A qué veremos hora el, usted el cierra el periódico, 7, don Nelson? ¿A qué hora usted está cerrando el periódico? ¿A las 10? No, el periódico yo lo cierro a las 6. Él. Mire, hoy es buenos días, amigos que nos sintonizan y que nos escuchan hoy en Despierta con CDN, jueves 12 de febrero. A Dios en las gracias por el amanecer de este nuevo día. Dice producción, aquí en el libreto, que hoy es día de Darwin y día del niño soldado. Un día como hoy de 1809 nació Charles Darwin. Publicó El origen de las especies y partió la historia en dos. Y todavía los ecos de esa rotura se resienten porque hasta ese momento el creacionismo era la doctrina que explicaba sobre la base bíblica cómo surgió el mundo. Y Darwin reforzó la tesis del evolucionismo que evidentemente había sido ya ponderada por muchísimos otros científicos, Lamarck entre otros, que ya estaban abrevando en ese camino. Día Mundial contra el uso de niños soldados. Es una epidemia en África, pero en su momento se verá y se sabrá qué está pasando de aquel lado en Haití también, porque estos conflictos armados de baja intensidad, donde hay bandas, donde hay terrorismo, siempre utilizan a niños soldados al respecto. Un día como hoy de 1984 murió en París Julio Cortázar, gran autor latinoamericano, de los padres del boom de la novela latinoamericana, autor prolífico de La Rayuela, Bestiario, un tal Lucas, maestro del cuento, traductor de la UNESCO, crítico literario. Nunca sabremos si finalmente encontró a la maga sobre el Pont des Arts. En el plano de noticias internacionales, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló ayer al respecto de su reunión con el premier Benjamin Netanyahu, que por ahora él preferiría explorar las vías pacíficas con relación al conflicto con Irán. La opción militar, que siempre está sobre la mesa, no es la prioridad del presidente Donald Trump, que prefiere una resolución negociada del conflicto y hace bien en hacerlo. También el presidente Donald Trump, las fuentes de la Casa Blanca no oficiales, señalan que el próximo 7 de marzo sostendrá una reunión con los presidentes de Argentina, Ecuador, oigan los países, Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras, Bolivia y El Salvador. De esos 6 países, el único que no tiene problema de seguridad o de estabilidad es El Salvador. Después los otros 5 tienen una varaunda. Ahora el común denominador es que han sido aliados ideológicos en la narrativa del presidente Trump, la que sea que sea. Así que si nosotros no estamos ahí en ese paquete, no es porque no seamos aliados de los Estados Unidos, que somos y en primera línea de los que más, sino que por un tema de coincidencia ideológica, quizás el gobierno de la República Dominicana se queda más en el centro, aunque en la práctica se tira más a la derecha y hace bien también. En la Cámara de Representantes, el día de los Estados Unidos, el día de ayer, se aprobó 218 contra 213 la iniciativa SAFE, que es una iniciativa para salvaguardar los votos en las próximas elecciones de noviembre. Lo que quieren hacer los republicanos es que todos los ciudadanos estadounidenses que vayan a votar en noviembre, en las elecciones de medio término, que serán cruciales para saber, como dirían allá en el Cibao, en qué pie está parado el presidente Donald Trump en el segundo bienio, es demostrar su nacionalidad a través de su certificado de nacimiento. Dicen los críticos que el hecho, y es verdad que los Estados Unidos usted puede como mujer adoptar el apellido del esposo o viceversa, Kennedy y Roosevelt para mayor ejemplo, Jacqueline Kennedy por ejemplo, eso significaría restringir el derecho al voto a casi 70 millones de personas. Como paralelismo, eso no pasaría nunca en República Dominicana, porque aunque usted no lo crea, ese país del primer mundo no tiene una cédula electoral. Allá usted vota con su pasaporte, con un papel, con la licencia, con lo que usted ponga sobre la mesa, usted puede votar. Si tuviera un documento único de identidad electoral,
como la República Dominicana, ese problema no existiría. En Bruselas, la OTAN está reunida, dice el subsecretario de Estado de Defensa o de Guerra, porque ni siquiera Peter Hegseth dijo, yo no voy a cruzar el Atlántico para ir a Bruselas a hablar nada con la OTAN. Dijo el subsecretario Edward Golby, que la asociación de la OTAN debe ser vista ahora a partir de la asociatividad y no de la dependencia. En buen dominicano no le vamos a cubrir, hay que poner dinero a todo el mundo. Y habló de que hay que relanzar una OTAN 3.0. En Venezuela hoy se conocerá el proyecto de ley de amnistía. Tú me dirás, Catherine, si ese proyecto de ley de amnistía que fue anunciado la semana pasada es un proyecto de ley de amnistía o es un termómetro de la temperatura a lo interno del círculo íntimo del gobierno venezolano. Hay personas que quisieran haber aprobado esto el martes pasado con el Rodríguez Jorge a la cabeza, y hay otros sectores como el señor Cabello, que por cierto no tiene cabello, que dice que no, que esa ley hay que ver cómo es que va a ser. Entonces hay que ver si realmente esto es un termómetro o es un reflejo de las tensiones internas que son naturales en la dialéctica de la historia. En el plano de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, en el día de ayer, en Asua, como señalábamos ayer, estuvo en el sur haciendo una serie de cosas, pero en Asua inauguró una extensión del acueducto de allá de Asua, con un campo de pozo y unos trabajos que hizo el INAPA. 88,000 personas serán impactadas. También fue impactado el alcalde de Asua, Rafael Antonio Hidalgo Fernández, quien tuvo un lapsus linguae, o lo traicionó el subconsciente, y le dio la gracia a Leonel Fernández en la inauguración del acueducto. Aunque hizo así, y reculó y dijo, no, perdón. Pero pasó. Luis Abinader. La emoción fue tan grande porque le pusieron agua en Asua, que pensó en Leonel Fernández, que la última vez que fue presidente fue hace 14 años. En el plano local, el presidente del Consejo Nacional de Zona Franca, ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, en la primera sesión de ese congreso el día de ayer, aprobaron la Zona Franca Sabana Free Zone en Boca Chica. 9 empresas estarán ahí, 832 millones de pesos de inversión, 615 empleos. Una apuesta más, que esos son el tipo de iniciativas que lentamente, después a final del año, en enero del año que viene, veremos la inversión extranjera, el impacto, y todo. Son estas iniciativas, día a día, grano a grano, las que permiten que el crecimiento se mantenga. Héctor Porchela, director de la Junta Aeronáutica Civil, dijo que en los próximos 15 días se estarán restableciendo los vuelos a Venezuela, Catherine. 15 días, y que no es por un tecnicismo operativo, no es por la voluntad política. Tienen que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, los protocolos, las validaciones, las licencias internas, todo ese tipo de cosas técnicas. Muy bien que se restablezcan sobre la base de las condiciones, de la legalidad y la transparencia. Y finalmente, el pastor Feliciano Lassen, el día de ayer, o penúltimamente, del CODUE, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, pues se mostró ese gremio importante que agrupa un sector de la feligresía evangélica dominicana, se mostró preocupado por esta sentencia del TCA que estamos dándole seguimiento, que recortó 12 millones de metros del Parque Nacional Jaragua, y manifestó su absoluto rechazo por esa sentencia. Y finalmente tu amigo, Yanesi, nuestro buen amigo, el Monseñor Carlos Tomás Moral Diplén, en la misa de 34 del Día del Enfermo del día de ayer, habló Morel Diplán, gracias, habló que el acceso universal a la salud debe ser también una prioridad del Estado y que hay que fortalecer el sistema sanitario. Y nosotros estamos de acuerdo con Monseñor. Sí, señor. Buenos días. Jueves 12, déjame arrancar con una positiva. Ayer el ministro de Turismo, David Collado, dio el informe de la llegada de visitantes en el mes de enero, 1.219.606 visitantes o turistas, como uno le dice, arribaron al país. El mejor mes de enero de la historia. Sí, tenía que ser así, histórico. Bien, el turismo está navegando viento en popa. Yo le tiré una proyección a ese 1.219.000 y David Collado podría despedirse este año con más de 14,5 millones de turistas. Si tú lo multiplicas por 12, yo creo que entonces se iría a la competencia por la candidatura presidencial del PRM con la vara muy alta. Sí. Pero si a eso vamos, ayer, como mencionaba Federico, Yayo San Lobatón, como ministro de Industria y Comercio, flamante ministro,
firmó la instalación como presidente del Consejo Nacional de Zona Franca de 9 parques industriales. Entonces, si tú lo vas por lo que hace cada funcionario, que tú lo ligas a una aspiración, te va a decir, pero ya yo también está enclavado. Hay un parque, uno de esos parques, el Savannah Free Zone Park, que mencionaba Federico. Vamos a hablar en detalle ahorita, como diría un expresidente de la República, en paz descanse, monstruoso, monstruoso. Quiere decir. 1.3 millones de metros cuadrados. Vamos a hablar de ese parque en detalle ahorita. Si la visa inaugura cada semana, Carolina también. Y el presidente dice que cada 15 días tiene que haber inauguración en lo que Y Guido tiene muchísimos programas. Esa es la lógica que la gente menciona el éxito del turismo de David Collado y le mete un sello con sus aspiraciones presidenciales. Una cosa necesariamente no va con la otra, aunque se demuestra gerencia. Finalmente, ayer los abogados de Jean Alain, lo traigo porque es un tema que nosotros hemos insistido, pidió la nulidad del juicio en su contra. Atiendan por qué. Dice él que se está desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el uso de motes o sobrenombres en los expedientes. Al de él le llaman Medusa. Recuérdense que desde un primer momento hubo un juez que dijo que al Estado no le corresponde hacer ese ejercicio violatorio de la dignidad humana. Incluso recientemente, como en el aniversario del Tribunal Constitucional en estos días, el magistrado presidente le enmendó la plana al Ministerio Público, a la Procuraduría, le dijo, no se está cumpliendo esa ley. Dicen los abogados de Jean Alain que en el expediente la palabra Medusa está 12.745 veces. Si el expediente tiene más de 12.000 páginas, yo creo que en cada página se menciona el nombre Medusa. Creo, como escribía hoy en el Caribe, que a la Procuraduría no le luce eso de estar desacatando sentencias. Pero ahí está, están discutiendo que Jean Alain y sus abogados retrasan el juicio. Jean Alain dice, nunca he faltado, como en 5 años que tiene eso, a una audiencia. Pero atención, atención, abogados piden que se anule el juicio por desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional. Buenos días, Katy. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día, Yanés y Federico, a toda la audiencia de Despierta con CDN que nos acompaña como cada mañana. Hoy es 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela. Hoy, por cierto, habrán algunas movilizaciones, entiendo, fuera del país. No sé si se producirá alguna en el ámbito local de la nación suramericana, que en la jornada de ayer vio la llegada del ministro de Energía estadounidense, Chris Wright, el primer funcionario de más alto nivel, por decirlo de alguna manera, que ha llegado a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Recibido en Miraflores, recibido por la Puerta Grande, recibido con alfombra roja, algo que se ha convertido incluso en un comentario bastante ácido en redes sociales y que le recuerda incluso a algunos líderes chavistas que decían, acá no van a entrar, ¿qué quieren? ¿Que le pongan alfombra roja? Ahí está la alfombra roja. El señor Chris Wright y Delcy Eloína Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según se ha sabido, han acordado de manera inicial un programa de largo alcance, una asociación energética a largo plazo, que está, repito, acordada por ellos. Eso se firmó, al menos en materia de voluntades, en el Palacio de Miraflores. Y según el señor Chris Wright, trabajan 24 horas, 7 días a la semana con las autoridades venezolanas para adelantar este programa que, según Washington, va a llevar prosperidad y recursos a Venezuela. Hay algunas voces en el país suramericano que están indicando, y esto es una información no confirmada, que podría producirse en los próximos días una dolarización de la economía venezolana. Repito, esta es una información que ha circulado profusamente en algunos medios de comunicación venezolanos, pero todavía de manera extraoficial. Eso algunos economistas reconocidos han dicho que quizás no sea posible, etcétera. Sobre el tema de la ley de amnistía, Federico, ayer
Y si ustedes quieren profundizar sobre esa materia, porque acá no tenemos demasiado tiempo, por temas de horario de televisión, etcétera, una serie, un grupo importante de personas, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos, le han enrostrado al régimen madurista que lo que han hecho es totalmente contrario a posiciones de defensa de derechos humanos, que no han hecho absolutamente nada. Por ejemplo, el defensor del pueblo, para enterarse siquiera que en solo un día, después del 28 de julio, metieron a 2.000 personas presas y que en las últimas semanas, cuando se habla de ley de amnistía, reconciliación nacional, apenas han liberado unos 400. Si el gobierno quisiera realmente pasar la página, lo primero que debería hacer, o una de las cosas que debería hacer, sería liberar a todas las personas que han sido encarceladas de una manera absolutamente injusta y violando absolutamente todos los procesos jurídicos. Como decía Nelson, hoy vamos a hablar también de Sabana, esta nueva zona franca, este inmenso parque de zona franca que se va a instalar en Boca Chica, importante para esa zona cercana a la capital, que tiene mucho por dar, que tiene una posición geoestratégica privilegiada por su cercanía con el puerto, por su cercanía con la capital, y que además va a permitir que llegue, que siga llegando inversión extranjera a la República Dominicana. Sobre el tema de los vuelos a Venezuela, porque sé que Federico lo mencionó, está el caso de República Dominicana, que menciona Héctor Porchela, que eso se va a dar en las próximas 2 o 3 semanas, pero ya la Asociación Venezolana de Aerolíneas ha confirmado que Avianca, la aerolínea colombiana, regresará a partir de hoy, 12 de febrero, Air Europa a partir del 17 de febrero, Láser 18 de febrero, o sea que calculen ustedes, 18 de febrero, Láser está volando desde República Dominicana, Turkish Airlines desde el 3 de marzo, Plus Ultra, que vuela también a Madrid el 3 de marzo, la aerolínea que conecta a Portugal con Venezuela, que se llama GOL, el 8 de marzo, TAP de Air Portugal, también el 4 de abril, Iberia es la última que aparece, también el 6 de abril. No quiero extenderme, hay algunos temas políticos también a considerar. Sé que Yanesi trae la foto. Hicimos la foto del presidente. El microfonómetro. Fue distinto. Buen día, Yanesi. Gracias, Catherine. Buenos días a todos ustedes. Primero a Dios por darnos la oportunidad de un nuevo amanecer y de poder iniciar la jornada de este día en Despierta con CDN, con ustedes que sabemos que son fieles televidentes y nos sentimos honrados, pero sobre todo comprometidos con seguirles informando. Sí, hay fotos por ahí. Yo no sé si Daniel Polanco tomó en cuenta la característica de la foto de ayer, que fue la corbata morada del presidente Medina, el presidente de la Junta Central Electoral, porque el tema de los micrófonos no alcanzó para eso, creo. Pero siempre hay sus asuntos donde están los políticos, que uno siempre le saca su filo, y ustedes, por algo aquí a la gente le gusta tanto la política, y mírenlos ahí, no se ve tan clara, qué pena que no tengamos a Dani ofreciéndonos una foto. Esta la hemos tomado de la que publicó la Junta Central Electoral, pero ellos tenían su corbata morada, los dos, yo no sé si fue, o eran rosada y se proyectó morada en el lente. La de Danilo es como un estampadito de esos rojos con azul. ¿Tú crees? Que te termina generando como una gama morada. Pon la otra foto para ver. Ya sí, vamos a ver. Porque el presidente de la Junta, yo dije, bueno. Mira, ¿lo ves? Sí, es rojo. Ve que es como roja con azul, y entonces te crea morado. Sí, en el lente. Pero bueno, ahí está. Lo relevante, independientemente de esos detalles que nos gusta observar y compartirlo con ustedes, es la valoración. Yo le decía aquí en el programa que tomemos en cuenta cuando fuese la oposición a cedularse a la Junta Central Electoral. Porque si la oposición no critica, es porque la cosa está demasiado bien, porque el papel de la oposición siempre es encontrar cualquier periquito, porque siempre le gusta ver hasta donde no hay, imagínense si hubiese. Entonces, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina valoraron positivamente el proceso de cedulación. Es un espaldarazo a la Junta Central Electoral
por parte de los principales líderes de oposición y una confianza y genera confianza en la ciudadanía sobre este proceso que la Junta ha diseñado con mucho tiempo, con mucha dedicación, cuidando todos los detalles, y cualquier ruido que se pudo originar al principio del proceso, cuando la Junta inició la licitación y todo lo que se conoce, ha quedado totalmente despejado. Ahora la Junta Central Electoral ya tiene vamos a decir, el aval de los principales líderes de oposición, que son con quienes despacha la Junta Central Electoral, y es importante que los principales actores del proceso pues puedan tener esta idea de cómo va la cedulación, porque repito, del éxito de este proceso depende los procesos políticos que vamos a tener en el 2027 y en el 2028. Como dato, los dirigentes del PRM que fueron cedulados, que originalmente, ustedes saben que les dijimos ayer que eran 10 máximo por partido, bueno, pues al PRM fueron 19 cédulas, la Fuerza del Pueblo 28 y 34 al PLD. No sé por qué el PLD le dieron más cédulas, quizá había menos tapón, porque entre más pequeñas son las organizaciones, les gusta como hacer más ruido y llevar más gente, pero se le dio. Así que hoy comienzan los partidos minoritarios, pero va a ser el proceso en horas de la tarde, y no creo que el Pleno de la Junta Central Electoral va a dejarle esa tarea a otros funcionarios de la institución, pero repito, lo relevante de este proceso de entregar el documento a los dirigentes de oposición es el visto bueno, el aval y el llamado a la población de que acuda masivamente al llamado de la Junta Central Electoral. El doctor Francisco Domínguez Brito está aquí, que va a ser nuestro invitado hoy. Mira, aquí está. Y mira la cédula, mira. Ya tiene su cédula por aquí, Buenos Francisco. días, Llegaste doctor, temprano. la cédula. Pero no, entonces le va a tocar ¿Saliste número. bien, Francisco? No, un viejo. Es bien, doctor. ¿El proceso cómo le pareció? Yo Bien. creo que hay que felicitar a la Junta Central Electoral, realmente interesante y sobre todo las implicaciones que va a tener para el futuro. Pero está bien Así que la bonita. entrego ahí para que la pongan en primer La vamos a validar. Mira, La vamos a validar. Francisco, te vemos ahora. Gracias. El doctor Un placer Francisco tenerle Domínguez por Brito, aquí. nuestro invitado del día de hoy, nos ha presentado su cédula. Valídala, Pero valídala, bien, Yanesi. Bien. ¿Se puede La coger cédula, prestado con no la ella, foto. Francisco? dan 100 pesos. Miren. Ahí está. Bueno, gracias al doctor Francisco Domínguez Brito. Así que el compromiso es de todos. El doctor Francisco Domínguez Brito, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, también valora positivamente el proceso de la Junta Central Electoral. Es decir, que la Junta ha ganado confianza entre los principales actores. Como tenemos una agenda bastante cargada, muchísimos temas, y tenemos que conversar con el doctor Francisco Domínguez Brito, tenemos algo que decir. Sí, Catherine, antes de irnos, pasar a las portadas. Sí, antes de irnos a las portadas, quiero solidarizarme con nuestra querida amiga y compañera de labores, amiga Amelia Duluc. Su madre falleció anoche, la señora Matilde Serafina de Goico de Duluc, falleció esta madrugada. Sabíamos que estaba enfrentando una situación de salud delicadísima y queremos solidarizarnos con la señora Amelia, con toda su familia en este momento de dificultad. Que Dios la tenga en su gloria, Amelia. Un abrazo de parte de todo el equipo de Despierta con CDN. Aquí estamos como compañeros para abrazarte, para apoyarte en estos días. Nadie puede imaginar el dolor de perder a una madre. Que descanse en paz y nuestro abrazo solidario, querida Amelia. Vamos Así con las es. portadas, Francisco. Hola, muy buenos días. Vamos a compartir con los amigos televidentes de Despierta con CDN las portadas que trae el periódico El Caribe en este jueves. Lo hacemos con la firma del contrato para la construcción y operación del Parque Industrial Sabana. La edificación contará con 1.3 millones de metros cuadrados destinados a la manufactura de alto valor agregado y un centro logístico en Boca Chica. En otra nota, pues de acuerdo a informe del Ministerio de Turismo, en enero llegaron al país 1.219.606 visitantes al país. En el ámbito de la justicia, abogados piden que se anule el juicio al ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Y cerramos las notas principales en portada en la región norte, donde piden una autopista expreso del Cibao Central. De inmediato compartimos la contraportada del periódico El Caribe. Hablamos de deportes y del clásico de All-Star, y es que un total de 78 jugadores han participado en un juego de estrellas. Estarán diseminados en las 12 plantillas, 36 de ellos estuvieron en el 2025. Vamos ahora a invitarles que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del presidente Luis Abinader, quien destacó la apertura de un centro comercial en San Juan de La Maguana como impulso para la economía de la región sur del país. En otra información, un politécnico recién inaugurado en Villa Bisonó, en Navarrete, pues autoridades incautaron armas blancas y también los denominados cigarros electrónicos. Y vamos a finalizar las principales en CDN Digital con un edificio de un complejo comercial en Ecuador que ha colapsado por un voraz incendio. Esta información está en desarrollo y usted puede ampliar todos los detalles en nuestro portal www.cdn.com.do. También les invitamos que adquieran una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Es el momento del informe del tiempo, el parte meteorológico con Jim Suriel. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas. Vamos a estar muy atentos en República Dominicana porque tendremos la cercanía de una vaguada frontal, la cual estará incrementando las precipitaciones y el potencial de algunas inundaciones. Estas lluvias podrían extenderse por lo menos entre 3 a 4 días en nuestra región y sobre todo en República Dominicana. Esa vaguada, que se ubicará al noreste de nuestra zona de pronóstico, se combinará con los vientos muy húmedos y así aportará un aumento de la nubosidad hoy a partir del mediodía, y ya durante la tarde incrementarán las precipitaciones en gran parte de nuestro país. Veremos así la producción de aguaceros más fuertes hacia el este, hacia el noreste, hacia el norte y hacia la cordillera central. También al final de la tarde y durante la noche podrían desarrollarse algunas lluvias hacia el litoral caribeño y hacia el noroeste de nuestro país. La masa de aire polar ha permanecido en República Dominicana en los últimos días y ya a partir de hoy estará debilitándose. Mañana se alejará de nuestra zona de pronóstico, por lo tanto la frescura seguirá con nosotros durante las próximas 24 horas. Y así vemos cómo ya está saliendo desde Estados Unidos el Frente Frío número 26. Se moverá al norte de la región del Caribe para así incidir indirectamente. Se combinará con los efectos de la vaguada y por lo tanto extenderá estas precipitaciones en nuestro país hasta el domingo o posiblemente hasta el lunes de la próxima semana. Periodos lluviosos en nuestra zona de pronóstico por la cercanía de una nueva vaguada frontal. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Se te agradece, Jim, el informe. Estuve hablando con Jim ayer en la tarde por aquí. Ay, qué frío, qué Me rico. reiteró que en el fin de semana va a llover, habrá lluvia. 7:35 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Qué gusto leerles también en Facebook Live. Allí hay mucha gente conectada. Francisco Marte nos manda bendiciones, equipo. Gracias, cariño. Rolando Lugo, buenos días y bendiciones. Gracias, Rolando. Ramona Moreno, muy buenos días. También para ti. Tito Gómez, abrazo para todos. Nos menciona por nombre y apellido. Qué lindo, querido Tito. Héctor Franco, dice, buenos días. Que tú me tiras a mí la piedra y yo te tiro los cajones. Ese estribillo de una canción se resume con lo que está pasando entre el Ministerio Público y Jean Alain Rodríguez. Donald Trump es un propulsor de la paz mundial y condecorado por María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Farmacia Mella. Un saludo, Héctor. Cristian Segura, muy buenos días. Mil bendiciones para mi equipo de periodistas. Un abrazo desde la Villa Olímpica. Gracias, Cristian. Un abrazo. Dice Héctor que anoche soñó, por eso pregunto si Francisco Domínguez Brito nos está escuchando por ahí,
Se movió, parece. Ah, mira, oye esto, Francisco. Que él se soñó anoche que Hipólito, Ramfi y Francisco Domínguez Brito habían hecho un frente electoral para el 3928, o sea que les da larga vida, y que los Domínguez contigo. Saludos, Héctor, un abrazo. Alan Daniel Vargas Corsino también siempre por allí conectado. Gracias. José Ramírez, buenos días de San Tomás. A nuestro invitado, le voy a hacer esa pregunta ahora, Francisco, pero no se la voy a hacer desde ahora para que sea como en el momento de la entrevista, pero qué bueno que la gente está comentando desde temprano. Bueno, los que están viendo la pantalla sí ven la pregunta. Gracias a toda la audiencia. 7:37, entremos de una vez con los comentarios y con las noticias del día. Fede. Como decíamos al comienzo del programa, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó la instalación y desarrollo de Savannah Free Zone Park, un nuevo parque industrial ubicado en Boca Chica, que se proyecta como uno de los desarrollos empresariales más ambiciosos del país. El proyecto fue normalizado mediante la firma de contrato entre el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, y el presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella, ingeniero Manuel Estrella. Con esta rúbrica quedó autorizada la construcción, instalación y operación del parque, cuya operadora tendrá la facultad de desarrollar oficinas, almacenes, plantas industriales o de servicios, así como destinatarias a la venta o arrendamiento conforme a las disposiciones legales vigentes. La iniciativa forma parte de un paquete de 9 empresas autorizadas en la primera sesión ordinaria de este año 2026, que en conjunto sumarán una inversión de 832 millones de pesos, la generación de 615 empleos directos y divisas estimadas en el orden de 8.336 millones en los sectores de logística, tabaco, textil y operadoras telefónicas, según se informó. Bueno, importante firma, importante anuncio de estas nueve zonas francas. Pero importante firma la que hicieron el ingeniero Yayo Sanz Lobatón como ministro de Industria y Comercio y Manuel Estrella como el presidente del Consejo de Administración del Grupo Estrella, porque, como decía de soslayo Catherine, incluso por la ubicación, claro. Eso va a estar en Boca Chica, como a 5 kilómetros del aeropuerto. Y del puerto. Pero ahí está el multimodal Caucedo. Entonces, eso está pensado en la línea de reforzar el asunto de un centro logístico regional, un software regional. Pero no es que se va a firmar, en este caso, el Grupo Estrella, se va a construir una nave o un galpón. No. El Grupo Estrella no, es que va a estar encargado, mire, de la construcción, instalación y operación de ese parque. Claro. Esos son asuntos mayores. Y en esa misma lógica de la ubicación, de lo que siempre se dice como de manera teórica, que la ubicación geográfica de República Dominicana, que le ayuda, además la extensión, como se dice, 1.3 millones de metros cuadrados. No sé si el nombre Savannah viene de sabana, por etimología, que es una amplia extensión. Debe ser el nombre donde viene la inversión extranjera que va para allá. Pero Savannah, Georgia. Pero cuadra bien porque 1.3 millones de metros cuadrados. O Savannah Way. Eso es un play grande. Ese tipo de acuerdo, ese tipo de firma, hay que respaldarla. Eso es lo que necesita el país. Ya Federico hablaba de la cantidad de empleo y se habla de la generación de divisas. Se está hablando de más de 8.000 millones de dólares, visto estratégicamente. Y si un parque tiene cerca de 500, 600 empleos directos, usted debe imaginarse cómo derrama. Saludamos este acuerdo para la construcción, instalación y operación del Savannah Free Zone Park, que eso inicia prácticamente de inmediato. Saludamos al flamante ministro de Industria y Comercio, que en la lógica que decíamos al principio, comienza su gestión bien y apuntalando uno de los sectores básicos en que se está
aposentando, vamos a decirlo así, el desarrollo económico que es el de las zonas francas. Industria, comercio y MIPYME. Te leí Federico hoy, léanse a Federico Jovine en el listín, lo que significa las MIPYME, la pequeña, desde el punto de vista del capital usurero, de los préstamos. Fuerte. Yo no sabía que se prestaba un 8 semanal también, me enteré. Hasta un 10. El módico 20 yo sí lo conocí. Entonces. Pero bien, el hecho es saludar aquí la firma de este acuerdo para la construcción de un centro destinado a la manufactura de alto valor agregado y también que va a operar como centro logístico. Así que avanzan los países. Sí, debutó bien Yayo como presidente del Consejo de Zona Franca con un anuncio de esta magnitud. Y solamente agregar que en el 2024 el presidente Luis Abinader dio una declaración con relación al tema de la logística como uno de los principales renglones económicos del país para los próximos años y, como decía los compañeros, la ubicación de este parque cerca del aeropuerto y del puerto multimodal Caucedo va enfocado en eso. Lo que quiero puntualizar es que es la ejecución de este proyecto, el anuncio de este proyecto, no viene solo, sino que parte de una visión, primero del presidente Luis Abinader, y vamos a decir que Yayo Sanz Lobatón, mientras fue director general de aduanas, le dio una relevancia capital al concepto, al proyecto de que la República Dominicana se convierta en un gran hub logístico para toda la región latinoamericana y del Caribe, y esto va ahí. Me gusta desde esa perspectiva que no es algo como suelto, sino que es una visión para ir diversificando la economía de la República Dominicana. Creo que ese parque aporta en ese sentido, Catherine. Sí, solamente para agregar, compañeros, la economía necesita de estos motores. Hemos hablado del turismo, hemos hablado de las remesas y hemos hablado también de que pese a los embates desafiantes de la economía global, el país ha logrado resistir y mantenerse a niveles de crecimiento quizás menores que en años anteriores por todo lo que les estoy contando, entre otras cosas por la diversificación. Y uno de los motores fundamentales de la economía dominicana es el sector de zonas francas. Se habla de más de 8.000 millones aportados en los últimos años de dólares para el país. Todavía las cifras se muestran como una lógica optimista. El país tiene, y yo no digo el gobierno, yo digo el país tiene esta buena bandera que mostrar, como les decía, la ubicación de este nuevo parque de zona franca que va a generar mucho empleo en esa zona de Boca Chica, va a funcionar también, y ojalá que así sea, para llevar a esa zona del país educación técnica profesional, que la gente que está ahí en los sectores de Boca Chica y sus zonas contiguas puedan aprovechar de los beneficios que tienen este tipo de inversiones. La cercanía, por supuesto, con el puerto multimodal Caucedo y con el aeropuerto internacional de las Américas es vital. Eso además amplifica el concepto de red logística del este que el país ha estado impulsando durante varios años y, por supuesto, acerca aún más al país al nearshoring, que es algo en lo que también entiendo yo Eduardo Sanz Lobatón, antes como director general de aduana y ahora como ministro de Industria y Comercio, va a estar buscando potenciar, porque esa conexión, ese enlace, ese gancho con la economía estadounidense podría generar para la República Dominicana un amplísimo potencial de negocios. Sí, hay temas también que generan ruidos, que han generado preocupación, críticas y sugerencias a la autoridad. Y se trata del uso de las patinetas eléctricas, que aquí lo hemos traído esta semana. Y ayer el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre anunció el reforzamiento de los controles y la fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el uso de las patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal en los espacios públicos del país. Coordinadores de los negocios que comercializan este tipo de medio de transporte dicen que están de acuerdo con las medidas, siempre y cuando las autoridades sean justas en su implementación. Vamos a ver este corte.
ya eso viene siendo un juego. Eso no es, obviamente, eso es como que yo ande en una bicicleta, que hasta andando en una bicicleta tengo que respetar las leyes de tránsito, ¿sí me comprenden? Ahora, si quieren ya venir a ponernos de que impuestos a un juego, le quieren poner de que impuestos y quieren prohibirlo, ya yo veo eso como muy arbitrario. Como ciudadano no me pueden prohibir en qué yo debo decidir, en qué yo decido andar o no. Bueno, la institución, es decir, el Intran, recordó que conforme a la normativa vigente, las patinetas eléctricas no pueden circular por aceras y deben respetar un límite máximo de velocidad de 20 kilómetros por hora. El problema está en el cumplimiento, hay normas, y que no pueden circular por la acera. Yo he encontrado motores, los motoconchistas, circulando por las aceras, así que vamos a ver qué puede hacer el Intran de manera más efectiva. Lo último que se muere es la esperanza de que lo puedan hacer bien, de que no ocurra lo mismo que con los motoconchistas. Vamos a esperar que sí. Vimos corte de los comerciantes diciendo, de los vendedores de este tipo de motor, que van a acatar y que van a colaborar con la autoridad, que lo que no quieren es que le pongan multas, dicen ellos, pero si no ponen multas es difícil que cumplan, diría yo. Bueno, esta mañana y ayer incluso me dediqué a solicitarle al equipo del Intran el reglamento, la resolución de Intran que dicta las normas sobre la utilización y sobre la fiscalización de este tipo de transporte personal. No la recibí ayer, pese a que, repito, se lo solicité al equipo del Intran, pero conseguí una resolución regulatoria que es la llamada 009-2023, en la que se hace referencia sobre todo a las motocicletas eléctricas y se habla también de las patinetas eléctricas, pero desde una lógica muy reducida. Esa resolución ustedes la están viendo en pantalla, dice que regula el uso y limita la velocidad de asistencia de motorización eléctrica de bicicletas para uso deportivo, recreativo, transporte de personal, carga y patinetas en las vías y ciclovías públicas del Distrito Nacional. Esta resolución se firmó, o la firmó el exdirector de Intran, Hugo Veras Goico, y entre otras cosas, en su parte resolutiva, que está en la próxima página, dice que limita la asistencia motorizada eléctrica en bicicletas de uso deportivo, para bicicletas de carretera o ruta 45 kilómetros por hora, bicicletas de montaña 32 kilómetros por hora y bicicletas de transporte de personas o carga 32 kilómetros por hora. O sea, es muy escueto esta resolución. Dice, se limita la velocidad de circulación de patinetas eléctricas a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Y después se habla en un tercer punto de sanciones, que el incumplimiento de estas disposiciones va a traer multas de 1 a 3 salarios mínimos y que la fiscalización y el cumplimiento estarán a cargo de la DGCET. No se habla en esa resolución, repito, no sé si hay alguna otra que la sustituya, porque desde Intran deberían informar al respecto. Ayer Milton Morrison hizo algunas apreciaciones, pero las apreciaciones que él hace no están contenidas en esta resolución. O sea, por ejemplo, él habla de que si se pueden mover por las aceras o no y del uso de cascos. Ojalá que si hay una resolución alternativa la muestren y sobre todo, como decíamos ayer, lo más importante no es lo que está en el papel, porque el papel aguanta todo. El problema es que se cumpla el asunto, no solamente para que la gente pueda encontrar mecanismos alternativos de movilidad, sino para que lo hagan con seguridad, tanto para ellos como para, por supuesto, los usuarios, peatones y cualquier conductor que esté en la vía pública. Mira, uno no puede cualquierizar temas serios, hacer relajo con eso, pero es una resolución de difícil cumplimiento, precisamente no porque no exista una reglamentación, porque hay incluso en esa resolución que tú mencionas, sí, del 23, dice que deben este tipo de vehículos a 20 kilómetros por hora, este a 10 kilómetros que pueden circular. Hay una caricatura, creo que de Cristian, de ayer, del día, que está un DGC poniéndole una multa a uno en una patineta y va un motorista por la calzada a 1000 por hora, pero eso es lo más normal. Pero el mismo Milton Morrison dijo hace 4 semanas que los que más violentan la ley son los motoristas. Eso es así. Tú mencionabas, Catherine, hace un tiempo, el caso de una joven que murió atropellada por un motor, una motocicleta, en una acera. Así es.
Y eso es lo más frecuente. A veces uno piensa cada día que tiene el sobresalto de un motorista que es que vamos de mal en peor, porque no hay la menor señal de que se corrija ni que se apliquen las cosas. Yo estuve también tratando de ver por los alrededores del Intran qué había de nuevo sobre eso y me encontré con una resolución recientísima del día 6, del pasado 6 de febrero, Ajá. de que los vehículos pesados no pueden transitar por la izquierda. A que le van a meter una multa de 10 millones de Y pesos. uno de 10.000. De 10.000 pesos, Y perdón. uno decía, no, pero eso hasta el decreto. Y cada Pero eso está semana, todo, eso está eso la- está todo. No, resulta ser que lo que no está prohibido se puede hacer. Claro. Y esa ley, la 6317 de movilidad del transporte, lo que dice es que los vehículos pesados tienen que transitar por la derecha. Bueno. Pero en ningún caso dice Que está prohibido. que está circular por la prohibida izquierda. circular por la izquierda. Entonces tuvieron que hacer esta resolución de fecha 6, la 003-2026. Ay, Dios mío. Entonces después que la explicaron fue que uno se dio cuenta Qué cuál fuerte. era el sentido. No, lo que pasa es que entiende el que quiere entender. O sea, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que se llama ese pendejo, y perdón la palabra. O sea, si usted le dice que usted tiene que manejar por la derecha, usted maneja por la izquierda, porque como no le dicen que es por la izquierda, usted va por ahí. No, y como, O sea, la, por el ley- amor de como Dios. la ley no dice que está prohibido, Ajá. hubo que hacer una prohibición ¿Y expresa. para qué el PRM tiene un congreso hipermayoritario? ¿Por qué Completo. modifican la ley esta tarde entonces? Claro. Esta misma tarde la puede modificar. Porque es que el problema es que la ley. Pero Pero ustedes es tienen así el que se puede Congreso. interpretar la ley. porque Pero eso mientras no tanto tiene- hay una resolución, la 0326, de fecha 6 de febrero, o sea, de hace 2 o 3 días del Intran, prohibiendo a los vehículos pesados transitar por la izquierda. El problema no va a ser prohibir, porque aquí, yo siempre lo digo, aquí hay una ley que prohíbe que uno se lleve un semáforo en rojo. Aquí hay una ley de tránsito que dice que los motoristas tienen que tener licencia categoría de 01. Y aquí hay 3.8 millones de motores y 28.000 licencias de motores. Son datos oficiales. Estamos hablando de 0.74% de los motores tienen licencia. Cuando usted es un motorista, hay un 99.26% de probabilidades de que ande ilegal en la calle. Le interrumpo, compañero. Pero claro, De ¿te esos pregunta el 3 director? De esos 3.8 millones de motores, que solo hay 28.000 licencias, hay casi 3 millones que no han podido ser registrados. Entonces, O sea, ante, que funcionan sin ningún registro ante legal. esa realidad, que no es más, al igual que la patineta, que una expresión y una respuesta del fracaso del transporte público en la República Dominicana. Porque el que se compra un motor y hace un lío para comprarse un motor, es porque la autoridad no le ha puesto sobre la mesa un metro, un monorriel, un tranvía, un autobús, lo que sea de transporte masivo. Esa es la realidad. El que se compra una patineta, que usualmente hay clase media comprando patineta. Yo tengo amigos que andan con una patineta en el baúl del carro. Claro. Y cuando llegan a un tapón, parquean su carro donde pueden parquear, donde el Intran le permite parquearse, pero no hay parqueo público tampoco. De los 27 que se iban a hacer, hay 2. De los 27 hay 2. Entonces usted tiene que parquear donde pueda. Sacan la patineta y andan. El problema es, la patineta es una respuesta Claro. de individual. Ahora, se mezclan cosas. Se mezcla la respuesta, se mezcla el esparcimiento. Y el abuso. Y se mezcla el ocio en la zona colonial, por También. ejemplo, el alquiler. Entonces se mezclan las cosas. Y ante la realidad del hipercaos y de la incapacidad de la autoridad del tránsito de sancionar, de supervisar, de vigilar, de fiscalizar el cumplimiento de la ley, a veces, y hasta yo mismo diría, oye, piedra para los más chiquitos, para los que andan en una patineta. Entonces, bueno, es legítimo, no por ello, que el Intran diga, espérate, porque usted anda en una patineta, no significa que yo no puedo garantizar y obligarle a que usted se proteja, a que tenga un casco, a que me cumpla con la normativa, porque una patineta eléctrica de gasolina, de diésel o atómica, tiene que regularse en un marco de tránsito regulado, manejarse ahí. Pero eso no significa que usted no pueda también proteger al peatón. Usted tiene una patineta y no se puede subir en la acera. Y aquí hay gente, cuando antes de ayer yo hice ese comentario, crucificando a uno. O sea, si llegamos a un lugar en este estadio de descomposición social y de incapacidad de la autoridad del tránsito de imponer la ley, de cuestionar si un motor puede o no puede subirse por la acera, si un delivery puede o no puede subirse por la acera, si una patineta puede o no puede, si llegamos a cuestionar eso y que porque usted anda rápido, entonces cerremos esto y el último que le ponga candado y que apague la luz. Y no debe ser así. Ahora, el problema es que no se está cumpliendo la ley. Evítense todas las resoluciones y fiscalicen lo que hay.
Con eso es suficiente. No se trata de obstruirle un negocio legítimo a las patinetas, no se trata de eso. Se trata de regularlo, pero tampoco se trata de darle duro a ese sector, dejando que los motores, que los delivery, que las aplicaciones de pedidos, ¿verdad? De pedidos, hagan lo que quieran, como hacen en la carretera los camiones de doble cola de empresas de bebidas alcohólicas fermentadas derivadas de cereales, que van en el carril de la izquierda todo el tiempo también. Entonces, se trata de implementar la ley, pero eso no se puede hacer en la República Dominicana, por lo menos en materia de tránsito, no en este gobierno. Déjame hacer una frase ahí incidental. Están acelerando los trabajos en las vías colaterales a la línea 2 del metro de Los Alcarrizos, porque ya se dijo que se iba a abrir el 24, entonces están poniendo hasta gato, señalizando las vías marginales, etcétera, etcétera. Pero se ha demostrado con el asfaltado, se está asfaltando todo en la autopista de Duarte, los camiones que derraman todo suerte de desperdicio han dañado varios tramos. Entonces la DGC no se mete con eso. Es una cosa penosa que tú veas hoy una vía asfaltada, señalizada, y al otro día la veas no solo lleno de escombros, sino te echan un concreto armado ahí. Claro. Y te puede pasar por el lado a un DGC, un camión o un vehículo, y nada, eso no entra, parece, en ninguna categoría. Yo recuerdo una vez que nos interesamos por el tema, y eso tiene su prohibición expresa. Sí, pero... Solo quería meter esa frase incidental. Antes de irnos a la pausa. Porque es penoso, es penoso. Sí, el presidente Luis Abinader, cuando asumió la presidencia en el 2021, hizo muchas promesas de regulación, y antes también se habían hecho todo este tema de los motoconchistas, ahora las patinetas eléctricas, pero nada se hace y siempre los vinculan a los principales delitos con el tema de la inseguridad ciudadana. Pero este segundito, antes de irnos, lo quería tomar para informarles. Me imagino que ya la mayoría de la gente lo sabe, pero el presidente Luis Abinader hoy a las 10 de la mañana va a recibir en el Palacio Nacional el informe de la Comisión de Supervisión de Obras de Infraestructura, que fue creada a finales de 2024 y está coordinada por el ingeniero Osiris de León. Yo creo que se habían hecho muchos comentarios, especialmente desde sectores opositores, de que en qué estaba esa comisión, que no habían dicho nada. Pues hoy entrega el informe al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Vamos a estar pendientes porque eso es un ratito. Ahora vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Francisco Domínguez Brito, que es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la candidatura presidencial por ese partido. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Como les habíamos avanzado, el doctor Francisco Domínguez Brito está con nosotros para conversar sobre política, medio ambiente, los códigos que han entrado en vigencia, muchísimos temas podemos abordar con él. También la reforma al Código Laboral. Puede venir 4 días seguidos, No podemos puede quitar el abarcar empleo fácilmente. demasiada experiencia de Estado acumulada. Gracias, doctor, por venir y por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a ustedes, de verdad. Yo feliz también con 4 amigos y amigas que quiero tanto. Y que me siento también con ustedes, de verdad que gracias. Y fuerte abrazo a todos los amigos televidentes. ¿Por dónde empezamos? Por la reunión de ahorita del comité yo- político, que él va a Pero salir de aquí empiecen para por las allá. patinetas eléctricas, Ajá. que yo digo, ¿Tú usas óyeme, patineta? una semana nosotros con esto, y bueno, Nelson decía, pero es que tenemos casi 4.000 muertos todos los años por accidentes de tránsito, la mayoría son motoristas. Claro. Hay madres, padres sufriendo todos los días, no solo por las muertes, sino también por las lesiones. Hay gente haciendo rifa para buscar un hierro y ponerlo en el fémur cuando se rompe porque los seguros no dan o porque no tienen empleo, porque no hay manera. Realmente el tema de los accidentes de tránsito es una tragedia nacional. No hay una política clara para que haya casco protector. Tú decías, no hay licencias de conducir, no hay formación. Y hay un tema cultural en los jóvenes que creen que son Superman y que no respetan a sus propias familias con el dolor que le pueden llevar una conducción temeraria de una motocicleta. Entonces, fíjate que si esta semana, qué lindo hubiese sido, una semana entera dedicar
concientizar, regular, que no mueran tantos jóvenes. Nosotros, yo recuerdo, estando en la Procuraduría hace mucho tiempo, nosotros hicimos unas estadísticas de la cantidad de jóvenes varones entre 18 y 28 años que morían en accidentes de tránsito. Y en aquel momento que no existía ni la guerra de Ucrania, ni teníamos lo de Gaza, habían algunas guerras, habían más muertes que en todas las guerras del mundo. Nosotros ahora mismo calculamos que más de 2.000 jóvenes están muriendo todos los años, entre 18 y 28 años, en accidentes de motocicletas. Una locura. Y yo abogaría para que las autoridades comencemos de nuevo a no cansarnos y a retomar este tema, que tal vez es más importante que dos jóvenes usen una patineta, igual como decía Federico, tal vez para evitar un tapón. Es eléctrica, no contamina, que no vayan por las aceras, ciertas regulaciones. Esas son regulaciones menores. Pero por favor, no hagamos de esto un cumpleaños que... Claro. Y que le van a poner sanciones. Se estaban quejando algunos que no le pongan multa, creo que de 1.500, 3.000 que pretendían poner. Pero sí, lo que pasa es que... por ejemplo, la cultura, ustedes lo saben, el semáforo en rojo no es para los conductores de motocicletas. No es, o sea, ya hay una cultura de que ellos pueden pasarse en rojo. Y ellos no saben que su vida corre riesgo, corre peligro, no es solo la de los demás que ellos pueden atropellar. Entonces hay que trabajar en la conciencia, pero cuando no hay conciencia tiene que haber consecuencia, y yo abogaría por una política mucho más seria con respecto no solo al tránsito, sino también a la seguridad de las personas. ¿Qué es primero, Francisco? Tú que estuviste en la Procuraduría, no solamente para este tipo de situaciones que son violaciones a la ley, ¿qué es primero? ¿La sanción o una campaña muy dura de conciencia? Van de la mano. Conciencia y consecuencia van de la mano. Bueno, pues entremos en política, Francisco. Vamos arriba. En la reunión del comité político de hoy es para tratar, él lo ha dicho públicamente la organización, el tema de las candidaturas presidenciales. Usted se había opuesto públicamente, dice que eso debe hacerse cuando la ley lo establezca. ¿Ha cambiado de opinión o sigue pensando igual? No, mira, hoy se reúne el comité político para definir la agenda del próximo domingo 22 de febrero, en la cual vamos a presentar de manera preliminar a aquellos que manifiesten su aspiración presidencial. Eso no quita que en el futuro alguien más pueda adicionarse a ese listado. Segundo, probablemente vamos a aprobar un reglamento donde se plantea la necesidad de que todo se haga con respeto, de que no haya ofensas, de que verdaderamente sea una fiesta democrática dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y que igualmente cada aspirante pueda visitar las comunidades, las provincias y externar cuál es su visión de país, su visión del Estado que queremos. Si yo, por ejemplo, Francisco Domínguez Brito, hablo de capital humano, de capacidades humanas, de formación. Ustedes que hablaban del centro de logística que Manuel ahora está impulsando en Boca Chica, eso va a requerir, y ustedes lo dijeron, formación, capacitación. República Dominicana tiene un desarrollo material mucho más avanzado que el desarrollo humano. Esa es la gran realidad. El gran problema que tiene la República Dominicana es cómo preparamos a nuestros jóvenes. No estamos preparados para lo que se avecina, la robótica, la inteligencia artificial, una serie de cambios que va a vivir la humanidad en los próximos 10 años, y que si nosotros no formamos a nuestros muchachos para que una vez adultos puedan satisfacer esas necesidades, nadie va a venir a invertir a la República Dominicana, nadie, absolutamente nadie, por más estabilidad democrática que tengamos, por más estabilidad económica, por que seamos gente buena, linda, trabajadora, no van a venir. Y ojalá que proyectos de ese tipo siempre vayan acompañados con políticas claras y precisas, que por ejemplo Infotep pueda instalar un centro en Boca Chica, en La Caleta, que veamos cuáles son las empresas que ahí se instalarían y cuáles son las capacidades humanas que requieren esas empresas. Yo no quiero hablar tal vez mucho de Manuel, aquí no me luce, mucho menos en este programa, pero Manuel tenía algo muy interesante desde hace muchos años, que era que todos sus empleados tenían que hacer una maestría en la Pucamaima, allá en Santiago, y la pagaba
era una especie de beca. Y eso siempre generó mucha admiración en mí. ¿Por qué? Porque entendía que si no nos preparamos realmente sería muy difícil todo. Doctor, a nivel de paneo, digamos, de vuelo de pájaro, ¿cuál sería la evaluación que usted haría de la situación actual, comenzando el mes de enero, las perspectivas de la República Dominicana, pero sobre todo cómo el gobierno está enfrentando los desafíos desde la lógica de los recientes problemas que ha tenido en materia de corrupción, aunque el índice de transparencia internacional avala un crecimiento del sector en el del índice gobierno? un poco sesgado. Le quisiera preguntar su opinión en sentido general de cuáles son las perspectivas del país y de la gestión del gobierno en este año 2026. El gobierno está cosechando ahora mismo una frustración porque vendió que eran impolutos, que eran los más serios, que como ellos no había nadie, que Santo Tomás de Aquino o San Francisco de Asís se le quedaban chiquitos a todos los funcionarios del PRM. Realmente Santa Teresa se quedaba un poco preocupada porque veía que los dirigentes del PRM eran verdaderamente gentes, parece, de otro planeta. Y lo que hemos visto es el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Dominicana y la gente siente frustración. Y siente frustración porque las corrupciones no solo son para robar dinero, sino que han generado muertes en muchas personas, servicios médicos que no han sido otorgados, personas que no han tenido acceso a la salud y otros casos más que han sido pero preocupantes. Si tú le adicionas a eso los escándalos que han nacido con el narcotráfico, y Nelson lo sabe, la cantidad de personas que están extraditadas, las personas que están negociando en los Estados Unidos, llámese del área ejecutiva, del área congresional, llámese del área municipal, realmente a veces tú sentías que estábamos en manos de un narcopartido o de un narcogobierno. Entonces corrupción, narcotráfico y la gente que votó por ellos, que sentían que era una esperanza, que sentían que eran gente seria, honesta, de pronto, de la noche a la mañana, se han dado cuenta que eso no es tan así, que no me gusta la palabra usarlo del lobo, porque yo le tengo mucho respeto al lobo, pero realmente lobos disfrazados de oveja, para usar una metáfora en esa línea. Entonces, bueno, no hay una ética, es mentira. Prometieron crecimiento económico y nunca antes habíamos visto un decrecimiento económico, fruto de una política de gasto donde las dádivas, el clientelismo, el populismo era más y es más importante que la inversión. Es el periodo de más baja de inversión en obras de capital que hemos tenido en los últimos 70 años en la República Dominicana. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque el dinero, el gobierno prefiere repartirlo para que la gente se beba una cerveza, un bonito aquí, una brisita allí. Ahora con educación le dan 1,000 pesos a alguien, a una familia. No es así. Si yo voy a hablar de educación, no son 1,000 pesos, es mejorar las capacidades humanas y la formación. Si yo voy a repartir dinero que no me trae retorno, yo tengo que saber que eso me va a generar pobreza en el futuro. Entonces, ¿cuál es, Federico, la perspectiva? Muy mala, muy mala. Realmente este será un año todavía más difícil. Enero fue el año de menor gasto gubernamental. El gobierno está atrapado en dos políticas a seguir: o realiza una reforma fiscal. Ahora están planteando subir a un 30% los impuestos sobre la renta, tanto a personas físicas como a personas morales. Están planteando aumentar de un 10 a un 15% a los profesionales por cada una de las operaciones. Esa es una de las propuestas que andan por ahí, pero hay otras que van más ligadas al tema del ITEVI. Probablemente los aspirantes presidenciales del PRM van a oponerse a que el gobierno haga una reforma y la solución sea más dinero prestado. Lo que yo veo es que no habrá reforma fiscal, lo que yo veo es que habrá un aumento del endeudamiento. Nunca antes en la historia de la República Dominicana habíamos estado pagando más de un 30% de los ingresos de la República Dominicana al pago de intereses. Solo al pago de intereses. Es como si en una familia yo estuviese pagando el 30% de mi salario solo a pagar intereses. Ni siquiera capital. Nunca voy a terminar. Y la República Dominicana, entonces, si le adiciono 2,000 millones de dólares para este año del subsidio eléctrico, de la ineficiencia, de la incapacidad, de la ineptitud en el manejo eléctrico, entonces, ¿qué dinero queda? No queda nada.
Me preguntas, lo veo muy mal. Este año será peor que el que pasó y habrá mucha frustración en la República Dominicana. Bueno, Domínguez Brito, un político atípico, puede pasar de un tema a otro. Menciono Domingo Brito para resaltar el apellido de la maestra Elsa. Sí. No se puede quedar. Madre bella. Tan atípico que él no es de las Águilas del Cibao, sino de las Estrellas de Oriente. Brillan las estrellas. Como Por eso le dimos instrucciones a las damas de que vinieran de verde hoy. Eso es producción. En homenaje a... El método de elección del candidato del PLD. Hace algo más de una semana escribió un documento Abel Martínez y en su parte final dice que se elijan 3 encuestadoras de prestigio, que se le den 8 meses a todos los que aspiran para que hagan campaña por todo el país y después que el candidato salga del veredicto de esas encuestas. ¿Qué metodología tú propones? Mira, la primera etapa es lo del reglamento y lo de los aspirantes. La segunda, una vez digamos, se presenten los aspirantes. Conocemos las etapas, el método. ¿Cuál sería el método? ¿Cuál es el mejor método? Hay 3 métodos. Vamos. Encuestas, asamblea de dirigentes y primarias. Y dentro de las primarias hay electrónica o en papeleta, a padrón abierto, padrón cerrado o padrón semiabierto. De los aspirantes, hasta ahora no hay un consenso. Hay algunos que plantean que sea por encuestas, otros planteamos, en mi caso, que sea como ha sido la tradición dentro del PLD, primarias semiabiertas. Esto quiere decir que puede votar todo el mundo, con excepción de los que están en otros padrones. Y ahí viene otro mundo que se abre. ¿Por qué? Porque los padrones. El PRM tiene casi 3 millones inscritos, el PLD casi 3 millones y la Fuerza del Pueblo casi 3 millones. Hay más gente Digamos inscrita que hay gente en el 8, país. no 9 entre todos. Y ayer yo hablaba con la Junta Central Electoral cuando estaba sacando la cédula y le decía, óyeme, qué interesante hubiese sido que ahora que vamos a sacar cédula nueva, que la gente, como en Panamá y en Estados Unidos, diga, empadróneme en tal partido. Y ya, y sea la voluntad expresa de las personas y no alguien que lo inscribe por otro lado. La Junta parece que viene con una resolución donde cada ciudadano puede hacerlo online o algo así. No hay tradición de la mayoría de la gente, pero sí le sugeriría a cada uno de ustedes que se revisen, porque probablemente ustedes deben estar en los 3 partidos políticos empadronados y la gente no lo sabe. Entonces, sí, ese es un tema que vamos a discutir. Te reitero cuál es mi posición. Es una posición que tiene que ir en el marco de la ley, que indudablemente no nos expongamos a una situación bastante incómoda y que hagamos esto de la manera correcta. ¿Y por qué avanzar en ese camino, Francisco, si se sabe del escollo? ¿Por qué preferir? ¿Por qué decir, mira, yo prefiero este mecanismo, aunque sé que se me abre un mundo de dificultad? ¿Por qué no ir quizás a otras estrategias más seguras, quizás primarias cerradas? Esa podría ser otra opción. Otra opción puede ser que sean los presidentes de comité de base o solo los miembros. Por ejemplo, el PRM lo ha hecho solo con su membresía. Correcto. Y esas pueden ser. Yo siento que tú tienes que estar abierto, discutir, ver pros y contras y al final poner una balanza cuál es la decisión. Bien. Ahora, lo importante es que el PLD está en la calle, está vivo, está luchando, está defendiendo una gran obra. Fue el PLD que desarrolló la República Dominicana en términos administrativos, institucionales, en términos económicos. La gente no quiere solamente ver el pasado, sino el futuro. Y ahora cada uno de nosotros, aspirantes presidenciales, tiene que decirle en qué tú crees. Yo creo que República Dominicana puede ser un país desarrollado. ¿Por qué? Porque Corea fue más pobre que nosotros, Corea del Sur. Singapur fue más pobre que nosotros. Vietnam en este momento está en un proceso interesantísimo de desarrollo. Irlanda lo logró con capacidades humanas, formando. Y yo, presidente de la República, dedicaría todo mi tiempo a formar el capital humano. Doctor, Transparencia Internacional presentó su informe en el que dice que en la República Dominicana la percepción sobre la corrupción ha disminuido, pero lo escuché a usted decir un punto de vista, calificando incluso al gobierno como el más corrupto de la historia. Sin embargo, las estadísticas y el informe de organismos que siempre han medido esto no coinciden con usted. ¿Cómo lo miden? Mira, si tú vas ahora mismo, y les invito, todos ustedes tienen amigos empresarios o amigos que hacen diligencia, aquí hay que pagar por todo.
aquí hay que dar soborno por todo, aquí hay que dar comisión por todo. Yo nunca había visto el escándalo que nosotros estamos viendo, porque en gobiernos pasados sí, en algunos lugares sucedía, pero era la excepción. Ahora es generalizado lo que yo estoy viendo. Escándalos como el de Senasa y otros que no se han destapado realmente son sumamente preocupantes. Cuando tú coges el tema de Aerodón, solamente el de Aerodón, tú tienes que intuir que algo no funcionó ahí. Porque ¿cómo tan rápido? ¿Qué sucedió? ¿Alguna comisión? ¿Algo pasó para que se aprobara una ley en solo 2 meses? En solo 2 meses. Entonces, yo siempre hablo del carbón de Punta Catalina. ¿Por qué? Bueno, el periódico El Caribe siempre ha hecho referencia a los artículos de Andy Dajuajer con el tema de la subasta invertida. ¿Qué sucedió cuando hubo el cambio de gobierno? Que de pronto en solo 2 días cambian todo un sistema para irnos a compras directas y nadie investigó todo eso. Hay serias denuncias en muchas instituciones públicas que no están saliendo. No sé si Transparencia Internacional está aquí. Tengo entendido que Participación Ciudadana es quien les remite las informaciones. Si fue Participación Ciudadana y ellos hicieron ese planteamiento, yo creo que merecen una reflexión seria, porque aquí la corrupción no ha disminuido, todo lo contrario. Aquí lo que hemos visto es un crecimiento de la corrupción y sobre todo ligado a estar permeado por el narcotráfico. Realmente no veo cuál es la ética, yo no lo siento. Doctor, con relación a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, cuyos resultados sería una reducción del Parque Nacional Jarago, usted llegó a calificarla como una sentencia temeraria. ¿Cuál es, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del Sistema Nacional de Área Protegida, su apreciación y sus preocupaciones al respecto? Político y ético, ahí hubo tráfico de influencias, ahí hubo algún tipo de presión, algo tuvo que haber suceder. No puede ser una negligencia. ¿De los jueces? Sí, no lo puede ser. Yo no lo entiendo. O sea, la Constitución es clara, 2/3 partes del Congreso para reducir áreas protegidas. Jamás una ley que habla de turismo puede implicar, y mucho menos un tema. Oigan esto, un agrimensor realiza una medición, privado el agrimensor, ni siquiera con autorización de la Dirección de Mesuras de la República Dominicana. La autorización de la Dirección de Mesuras al agrimensor para que haga el trabajo. Que aún lo haya hecho, eso no significa que la Dirección de Mesuras lo está aprobando. La Dirección de Mesuras ni lo aprueba, ni está satisfecha con el contenido, ni valida, digamos, la designación de ese agrimensor, y sin embargo un tribunal decide reducir estas áreas protegidas. Y no es solamente lo que eso implica, es el precedente. Es que mañana probablemente viene Cotubanamá, Valle Nuevo, Los Haitises, vienen otras áreas protegidas en esa misma línea. Y República Dominicana está entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático. Nosotros estamos expuestos a grandes periodos de sequía, de inundaciones. Nosotros tenemos que cuidar esas áreas como elemento vital para la sobrevivencia de la República Dominicana. Esa sentencia es un crimen, es inadmisible. Ojalá que el Tribunal Constitucional pueda derogar, pueda sancionar, pueda realmente revocar esa sentencia que tanto daño hace a la República Dominicana. Francisco, quiero conversar contigo porque has dicho hoy sobre, y ya el país lo sabe, sobre tu intención de aspirar a la presidencia de la República. Tienes un camino hace algún tiempo sobre esto. Has visto los vaivenes por los que ha atravesado el Partido de la Liberación Dominicana y hemos hablado de corrupción. Mencionas que en los periodos del Partido de la Liberación Dominicana, no lo refieres directamente, pero es obvio porque fueron el partido que gobernó inmediatamente antes que el PRM. Hubo también casos de corrupción. Yo quiero entender cuál es tu intención, tu lógica para reconectar con una población que les ha dado la espalda en los últimos procesos electorales. Acá a mí se me ocurre, y lo he visto con preocupación, como por ejemplo partidos que están en la oposición política no tuvieron un rol más activo, por ejemplo con los familiares de las víctimas del Jet Set, que es una causa que movió a miles de personas en República Dominicana y también fuera del país. ¿Por qué quizás no abrir
el abanico. Por supuesto, los casos de corrupción están sobre la escena. El caso de Senasa es una cosa gravísima, pero ese quizás es un caso que laceró a los dominicanos, y no hemos visto a partidos de oposición acompañar activamente y que se vea a esos familiares de esas víctimas. El gran reto nuestro como partido es conectar, como tú lo estás diciendo. Ahora, ¿conectar con qué? ¿Conectar cómo? Hay dos maneras. Yo creo que a veces los políticos estamos simplemente tratando de conectar con aquello que creemos que nos da simpatía. Correcto. Y en mi caso personal, y cuando empecé el programa, inicié con esas palabras. Realmente yo voy a hacer todo el esfuerzo para conectar, llevando a la familia, a los padres, que si nosotros amamos a nuestros hijos, hay que formarlos, que si queremos un país desarrollado, hay que formarlos, si queremos dejar la pobreza, hay que formarlos. Ese caso y muchos otros casos como el de Senasa o todo lo que pueda estar pasando, se debe también en gran medida a nuestros bajos niveles de formación, habilidades de supervisión, habilidades de seguimiento, potencialidades para lograr cosas. ¿Cómo nosotros hacer que entre en el interior de nosotros, en el imaginario de cada uno de nosotros, que no estamos bien? Somos los últimos en las pruebas PISA, lo que leemos no lo entendemos, en ciencias ni hablar, la formación universitaria es un desastre, nadie quiere hablar de la UAS. ¿Cómo yo conecto hablando de la UAS? Si hablo de la UAS me cae todo el mundo arriba y lo primero que dicen es que la quiero privatizar, pero la UAS se nutre de fondos públicos. La UAS tiene que ser una de las mejores universidades de América Latina, no puede quedar en los ratings por debajo de 4 o 5 universidades privadas. El Estado tiene que exigir a la UAS, tiene que exigir mayor calidad para esos estudiantes, tiene que exigir que hay profesiones que ya no tienen sentido. No es posible que sigan egresando profesionales en el área de la educación que nunca van a tener un empleo, tiene que abordar áreas e incentivarlas que el país necesita. Yo hablaba de los parques nacionales, pero nosotros necesitamos técnicos que cuiden biología marina, o sea, el país tiene que prepararse para tanta diversidad. Y personalmente creo que la educación universitaria aquí hay que tratarla, hay que abordarla desde el Estado, cuáles son las profesiones, qué es lo que nosotros podemos dar a la sociedad. Entonces sí, en tu pregunta, cada quien tratará de conectar. En nuestro caso, yo quisiera que ese sea el tema y lo voy a profundizar. Eso no quiere decir que hay cuestiones inmediatas que la gente sufre. El costo de la vida hoy es muy difícil, el costo de la medicina es insoportable. El que tiene familia o nosotros mismos y tienes que comprar medicamentos de la presión, del colesterol, si eres diabético, cualquier tipo de enfermedad se te van 20, 30 mil pesos mensuales y cuidados sin más. Entonces realmente la situación es difícil en términos inmediatos, pero también hay que pensar en el futuro y dedicaría mucho tiempo a pensar en el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Francisco, la política de alianza. Ya vimos con el videíto que tú no tienes problema en aliarte con los calvos. Tú no viste como dijo uno, lo juntan a los dos y no encuentran una hebra de cabello. Una hebrita de cabello. Una hebrita de cabello. Dice Danilo y él se quitó el sombrero. Que el PLD no se va a aliar con nadie, que el que quiera aliarse, que venga. El PLD está trabajando para hacer cabeza. No, pero es una política de alianza. ¿Qué concepto tienes tú? Porque la gente dice que si no hay un acercamiento entre ustedes y la Fuerza del Pueblo, se van a quedar fuera 4 años más. Lo que pasa es que yo tengo otra visión. Yo siento que en Bolivia el partido de gobierno que parecía invencible quedó en tercer lugar. En Honduras el partido de gobierno que parecía invencible terminó en tercer lugar. Este año va a ser muy crítico, la gente está muy frustrada, más del 50% en las elecciones pasadas no votó, el nivel de abstención más grande que vivió la República Dominicana en toda su historia. ¿Cuál será el fenómeno para el 2028? ¿Será mayor de 50 o no? ¿Por qué se abstuvo tanta gente? ¿Por frustración con ese cambio, con ese gran gobierno que iban a hacer? Pero la idea suya es que el PRM pueda quedar en tercer lugar. Yo siento que el PRM puede quedar en tercer lugar. Yo no lo descarto, porque si ha pasado en 2 o 3 países de América Latina. Si lo que viene este año es terrible, si los escándalos de corrupción y de narcotráfico es enorme, yo no dudo que eso pase.
Oye, que se quitó el Mira sombrero. el ahí, sombrero, Hipólito, mira el hermano. sombrero. Ni una jebrita consigue. Entonces, y Con como y es refuerzo allá realista. atrás. Y con Iron Man atrás. Cuando Hipólito vea que ellos queden en tercer lugar, ¿qué será lo que va a decir él? ¿Tú Que crees? van a quedar en tercer lugar, doctor. Y es realista. Se va a quitar el sombrero y los lentes. Doctor, ¿será realista o ese enfoque? Bueno, las experiencias están ahí, la frustración está ahí. Yo no te digo que tenga una bola de cristal para predecir el futuro, lo que sí desde el punto de vista comparado, desde el punto de vista real, es una posibilidad que está latente de que el PRM pueda quedar en tercer lugar aquí. Entonces, si el PLD no puede estar ahora supeditando alianzas sin saber cuál es la realidad inmediata dentro de un año en el escenario político nacional. Vamos a esperar un año y vamos a esperar la realidad. Danilo dijo que no. No es Estaba negado. El presidente lo que dijo fue Que vayan para allá. que vengan para acá y yo estoy totalmente de acuerdo. O El sea, él está de acuerdo secretario con la alianza, general pero si encabeza del el partido PLD. también fue muy claro. Pero Tanto el Nelly, presidente entonces Medina no hay que esperar como un el año ni secretario nada. general fueron claros y nosotros respaldamos Es que ustedes no se van a plenamente. aliar ni siquiera siendo mal candidatos. No hay que esperar un año. No, ni no, nada. lo que estamos diciendo es que el PLD va a la cabeza y vamos luchando para hacer la cabeza, para hacer vanguardia, para defender nuestras obras de gobierno y para presentar un futuro a la nación. Doctor, pero ustedes van a esperar un año para definir una política de No, alianza. eso falta Espérese, mucho. espérese, que es una política que es opcional. Falta mucho, Sí, falta mucho. sí. Pero usted en un par de horas tiene una reunión para definir un proceso que la ley dice que tiene que arrancar en julio del 2027. Ese lo van a arrancar ahora. Ese no lo van a arrancar dentro de un año. No, ¿Cómo así? nosotros Explíqueme. vamos a hacerlo todo de conformidad con la ley. Y personalmente también voy a No, y defender la pregunta ese era esa, criterio, ¿eh? al abogado. La pregunta Sí. es Y con las técnicamente. alianzas, sí yo creo, independientemente de todo, y lo he expresado en el comité político, que el PLD sí tiene que definir en cuáles lugares no habrá reservas ni alianzas. Por ejemplo, Distrito Nacional. Yo tengo mi candidato a alcalde del PLD, que es Jorge Félix Pacheco. Para mí sería una estrella de alcalde, un tipo con todas las condiciones, es regidor, es el único regidor que tenemos. Lo avalo. Sí, Lo avalo a Jorge, buenísimo. es una estrella, de joven. Pero sin embargo, ¿cómo Jorge empieza? Y puedo poner el ejemplo de Jorge, pero puedo ponerlo en Santiago, Distrito y Santiago, que son, si el PLD no define, si ahí habrá alianzas, si habrá reservas. Entonces, sí, yo creo que desde ahora tenemos que irle diciendo a todos los compañeros, mire, en Puerto Plata usted puede aspirar porque esa no será negociada con nadie. ¿Por qué? Porque ahora nadie quiere aspirar, y no solamente en el PLD, la Fuerza del Pueblo tiene el mismo problema. Ellos no quieren nadie aspirar porque no saben qué va a pasar y nadie quiere empezar a trabajar un año, 2 años y medio y que después te digan, no, eso está reservado en una alianza. Entonces sí, hay que ir definiendo cosas desde ahora porque eso nos está haciendo daño. Regidores, senadores, diputados, alcaldes, directores de distrito, hay que ir definiendo dónde habrá reservas o alianzas para que la gente fluya y eche y canalice sus inquietudes, sus sueños. Doctor, hay un adagio por ahí que dice que dinero mata galán. Me dejó con la ¿Que palabra no? en la boca, Catherine. Hay dinero mata galán. Y Mata galán. Papeleta mató a menudo. Papeleta mató a menudo. Ah, Dinero papeleta mata galán. Papeleta mató a menudo. Eso es en Venezuela. eso. Sí, pero es ¿Y qué es galán y perdón? Galán de telenovela, Ah, galán. un tipo muy Ay, Dios, bello, déjame o sea, ponerme bien. dinero, Gracias. papeleta Como mata yo, así. galán. Gracias. No fue a ti. Entonces, yo le Ya eso pregunto, menos. yo le pregunto sobre esta lógica que está en la conversación política en No fue República relajando Dominicana. eso, perdón. Obvio que sí. Fue a los 3 que nos dijo galán. Sí, sin duda. Uno más que otro, pero está bien. No voy a decir cuál. Francisco, esta situación que se presenta en la pugna política y que tiene que ver precisamente con el recurso económico de donde provienen las campañas. Tú mencionabas el caso del narcotráfico. Además está hablar de los casos de narcotráfico vinculados a la política que están ya incluso en Estados Unidos en curso. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre esto? ¿Es algo necesariamente nuevo? Yo creo que esto tiene mucho tiempo, Terrible, Francisco. culturalmente terrible. Cuando, por ejemplo, un dirigente político, sea del PRM o de la Fuerza del Pueblo, que tiene una tradición, que ama la política, que tiene una pasión, que sueña con ser regidor o ser diputado, y de la noche a la mañana le llega a alguien con todo el dinero del mundo, en una sociedad todavía como la nuestra, con debilidades institucionales y humanas y culturales, donde una gente a veces vota por 2.000, 3.000, 5.000 pesos
Y ese esfuerzo de ese dirigente que era del PRD de antes, hoy del PRM, alguien simplemente lo derrota con dinero porque tuvo un ministro que lo ayudó, porque tenía dinero, pero lo mismo puede suceder en el PLD o cualquier otro partido. Ningún partido está exento. Ningún partido está exento y a mí me parece que ese es uno de los graves problemas que tiene la democracia. La gente que tiene cierta vocación de servicio, que le gusta la política, que le apasiona, mucha gente se está retirando, porque al final dice, esto no tiene sentido, aquí es todo una sinvergüenza, aquí mucha gente que reclama ética y valores es hipócrita, porque por el otro lado entonces apoya a lo otro, y entonces se retira y le va dejando a los más malos todo, a que dirijan ellos y que manejen todo ello. Todavía nos falta mucho como sociedad para un voto consciente. Yo puedo estar aquí, me está viendo mucha gente, puedo decir cosas que no le gusten, que no estén de acuerdo, tal vez potencializo algunos casos desde el punto de vista político, pero Dios sabe en mi conciencia que yo quisiera hacer lo mejor, que lo quisiera hacer. ¿Eso es lo que vale? No lo sé, tal vez no todo el mundo piensa así y tal vez no todo el mundo piensa que la formación, la educación es la prioridad de la República Dominicana, pero que la gente decida por las ideas, por su convicción, por su intuición y no porque tiene o porque me den 2.000 o 5.000 Doctor, me pesos. quedé así, mire, ya nos tenemos que ir bien breve. Y se acabó muy Quisiera rápido. escuchar, es que así con usted demasiados Nelson, temas. muy rápido. Mire, Tenemos casi 40 minutos. doctor, usted dijo que hay Te hemos dado dificultad espacio. en el PLD y en la Fuerza del Pueblo, es decir, en su dirigencia, que no quiere aspirar porque después viene y dice, no, mira, lo tuyo no va porque Sí, vamos eso está en pasando alianza. ahora, sí. Eso quiere decir que en el fondo, en el sentir de la dirigencia de esos dos partidos, ¿están casi seguros que habrá una alianza? No, eso quiere decir que en el fondo, en el interior de cada uno de los partidos, sienten que eso es posible y que en consecuencia no quieren coger el riesgo. No que es seguro la alianza, pero sí que es posible y que no quieren coger el riesgo y yo pienso que en eso tú tienes mucha razón. Gracias, Lo que doctor. hay que hacer es no cambiar. Yo recuerdo usted y la lucha con la madre de todas las aguas ahí, Valle Nuevo. Eso fue un pleito grande. Todavía abandonado en el área de Ocoa no se siguió, están sembrando Sí, fresas, pero lo que estoy dañando diciendo, todo. usted pasa por No un me hables de puesto, eso. pasa por un puesto y tiene que pasar Se por un hace. puesto. Lo recuerdan como una referencia. Sí, Aquí gracias. hay gente que lo recuerdan por Gracias. Gracias, Francisco. señores, bendiciones, que tengan un lindo día y a ustedes en el alma también, gracias por todas las atenciones. Gracias, Francisco. Te quedó bonita la cédula, vamos a la La voy a pausa. coger para allá pedir prestado ahora.